Buenos días, buenas tardes, noches, ¿qué tal estáis? Me alegro de estar otra vez con vosotros. Vamos a hacer hoy un vídeo sobre YPF, que no es blockchain como tal, pero sí está muy relacionado. Vamos a hacer un vídeo para que podáis empezar a interactuar directamente con esta tecnología. En otros vídeos sucesivos entraremos más en detalle sobre los entresijos a más bajo nivel de cómo funciona, pero a partir de hoy podréis empezar a usar esto, que siempre intento ser práctico en los tutoriales que empecéis a programar cosillas. Entonces, ¿qué es IPFS? Bueno, primero, antes de explicaros qué es IPFS, vamos a hacer hincapié en un problema que todos vosotros, como programadores de blockchain, sabéis, que es el almacenamiento de datos. Blockchain es una base de datos descentralizada, distribuida, pero tiene un problema. Concretamente hablamos sobre Ethereum, que es el coste de almacenamiento. En la blockchain tenemos que guardar lo que es estrictamente necesario, ni un dato más, porque es costoso guardar en la blockchain. Cuesta en términos de gas y por tanto en términos de waste, que es la unidad mínima del Ether, cuesta dinero almacenar en la blockchain de Ethereum. Y cuanto más pesado es el dato, más cuesta. Esto es normal porque hay que pensar que hay que almacenar todos los datos. Entonces se intenta de alguna manera, el principio de Ethereum es guarda estrictamente lo necesario en la blockchain, no más. Entonces, si tenemos una base de datos descentralizada donde es caro almacenar, pero podemos guardar estrictamente lo necesario, ahí, ¿qué hacemos con el resto de la información? Porque el resto de la información sí que va a estar entonces supeditada a los problemas y a los riesgos que consiste el guardado de datos en un sistema centralizado. ¿Cómo lo descentralizamos? Pues para esto existe una tecnología que es la denominada IPFS, que es un conjunto de protocolos, tecnologías que nos van a permitir el almacenamiento de datos pesados ya de forma descentralizada. Por lo tanto, es eso. IPFS es un conjunto de protocolos, tecnologías que nos permiten el almacenamiento de datos de cualquier naturaleza, audiovisual, podemos hablar de fotografías, podemos hablar de vídeos, etcétera, archivos de sonido, o podemos hablar de código HTML, CSS, con lo cual podríamos almacenar también una web, JavaScript, cualquier tipo de código que corra en el frontend. Podemos hablar también de archivos PDF, de cualquier cosa, de archivos JSON, cualquier cosa. Entonces es eso básicamente, un conjunto de protocolos tecnológicos que nos permiten almacenar de forma descentralizada dicha información. Pensemos un poco cómo funciona el Internet de hoy en día. Pues básicamente sigue una estructura que desde los años 90 no ha cambiado, que es la estructura cliente-servidor. Hay una serie de máquinas, generalmente nosotros llamamos data centers, están en edificios y esas fotografías de armarios que habéis visto con lucecitas, pues esos son todos servidores. Entonces hay una serie de máquinas que se llaman servidores que se dedican a servir. ¿A servir el qué? Pues lo que se les meta dentro, cualquier tipo de archivo. Generalmente podemos hablar de webs. Sitios como Twitter, pues tienen ya no igual un servidor, pero sí un conjunto de servidores que nos permiten esta práctica. Y luego hay un montón de clientes. ¿Y quiénes son los clientes? Pues son nuestros browsers, nuestros navegadores de nuestros ordenadores, ¿no? Cuando Chrome, te conectas a Facebook a través de Chrome, pues el navegador Chrome es el cliente. Con lo cual nos encontramos con una estructura que hay millones de clientes, pero millones, tantos como ciudadanos hay en el mundo, y luego hay unos pocos servidores, relativamente pocos servidores que transmiten la información que nosotros solicitamos. Que esto parece que funciona bien, pero realmente no funciona bien, tiene una serie de problemáticas. Vamos a hacer un breve repaso cuáles son los problemas que plantea esta estructura. Hay un único punto de falla o un conjunto pequeño de puntos de falla. ¿Esto qué quiere decir? Que si se hackea el servidor que tiene la información, por ejemplo, los códigos de Facebook,
básicamente Facebook se cae, o Twitter, o un banco. Esto lo hemos visto muchas veces. ¿Cuándo lo hemos visto? Lo hemos visto con ataques de denegación de servicio por parte de los hackers, que básicamente consiste en que coger millones de clientes y hacer una petición, por ejemplo, a un banco al mismo tiempo, con lo cual el servidor del banco literalmente se cae. Eso es tumbar un servidor. Le metes tantas solicitudes que dice, ya no puedo más, no puedo, se colapsa y se cae. Y hay que volver a reconectarlo todo. Esto es un punto de falla importante que permite el sistema centralizado. Luego hay otras cuestiones. Imaginaros si vivís en países como Venezuela o China. Está el tema de la censura. Si un gobierno no quiere que sus ciudadanos vean determinada información porque pueden cambiar la opinión que tienen del gobierno, etc., simplemente basta con ir al proveedor de internet, de telefonía. En España, por ejemplo, puede ser Telefónica, y en Sudamérica en muchos países también, donde van al proveedor y le dicen a la Telefónica, oye, esta web, cada vez que la pidan, la bloqueas. Como los servidores tienen una IP, pues es cuestión simplemente de bloquear esa IP. Con lo cual haces una censura. Esto puede ser censurado no solamente a través de los gobiernos, puede ser censurado también a través de empresas, etc. Esto no hace falta vivir en países comunistas, dictatoriales y demás para verlo. En España ha ocurrido, independientemente, allá no me meto de la opinión de cada uno, pero, por ejemplo, con el caso de Cataluña, se intentó hacer una web donde, pues, creo recordar que se podía votar, pero hay unas votaciones de estas. Entonces, el tema es que el gobierno cogió y la bloqueó. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Independientemente, repito, de lo que cada uno piense, pero la cuestión es que hay una capacidad de censura. Y esto ocurre en países dictatoriales y en países democráticos también. No penséis que porque viváis en Alemania, Francia, España o México, esto no os repercute a vosotros. Y luego hay otro tema. El tema es, si yo tengo un archivo, todo este sistema, además de funcionar con la arquitectura cliente-servidor, funciona con una lógica que ya repito que viene desde los años 90, que es el direccionamiento por localización. Yo cuando busco algo, le digo al servidor, busco por localización. Primero meto un nombre de dominio. Ese nombre de dominio, a través del protocolo DNS, se traduce en una IP. La IP es la dirección del servidor. Y a partir de ahí, si os fijáis, las URLs tienen barra, un nombre, barra, tal, hasta el archivo. Estos son carpetas, directorios, y tú le estás indicando dentro del directorio público del servidor a qué carpeta, a qué archivo tiene que cogerlo y enviártelo. Pero el servidor no entiende el contenido de ese archivo. Si ha habido un hacker, o no incluso un hacker, sino equivocadamente por un error, se ha manipulado ese archivo y te lo envían, tú no tienes manera de saber que ese archivo es el correcto. Ni el servidor va a hacer ningún tipo de comprobación ni nada. O imaginaros que ha habido alguien en la administración que ha borrado ese archivo. Ese archivo ya no existe, ha desaparecido. Entonces, esto, por decir algunos, son de los muchos fallos que tiene el sistema cliente-servidor. Entonces, para resolver esto, nosotros lo que vamos a hacer uso de una tecnología descentralizada que está empezando ahora con fuerza, que se llama IPFS. IPFS son las siglas de Interplanetary File System. Y básicamente consiste en una arquitectura que se basa en las redes peer-to-peer, es decir, entre pares iguales. Si os acordáis, o alguno igual seguís utilizando programas como Emule, básicamente, aunque en la teoría es para mover cualquier tipo de archivo y la responsabilidad es de cada uno y tal, bueno, el 95% o más de los archivos son películas, músicas,
que se pasan de forma ilegal porque nadie paga por ellos. Y sin embargo, ningún gobierno ha podido prohibir Emule o otros programas. ¿Por qué? Porque están descentralizados. Tú te bajabas el programa de Emule y a su vez podías hacer de cliente y servidor. Podías descargarte la película de turno, pero a su vez tenías también que poder prestarla al resto. Esperad un segundo que se me ha bloqueado este vídeo. A ver, vamos a hacer grabación de vídeo. Ahí, ya está. Entonces, como iba diciendo, ningún gobierno ha podido bloquear Emule, sabiendo que se traficaba con material audiovisual pirata. ¿Por qué? Porque tenía un sistema descentralizado. Tú te bajabas el software y podías descargarte películas, pero al mismo tiempo servías películas al resto de usuarios. Con lo cual, para prohibir Emule, básicamente tendrías que haber ido ordenador por ordenador de cada casa bloqueándolo, cosa que es matemáticamente imposible. Entonces se basa en la misma tecnología peer-to-peer, en la cual también se basa blockchain. Y luego se basa en el direccionamiento por contenido. Estaríamos hablando de estas dos tecnologías, peer-to-peer y direccionamiento por contenido. ¿Y qué es esto del direccionamiento por contenido? Antes hemos dicho que la arquitectura tradicional de Internet funciona con un direccionamiento por localización, este es por contenido. Que básicamente es, me da igual dónde esté el archivo. Yo quiero este archivo. Que me lo sirva el que me lo tenga que servir, pero yo quiero este archivo. Y no sé ni dónde está ni nada. Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona con la criptografía de hash, de algoritmo de hash, que ya lo hemos hablado en algún otro vídeo. Tú coges un contenido, lo pasas por el algoritmo de hash y retorna un resumen criptográfico que es único o también denominado hash. Si tú cambias, si por ejemplo es un texto, un Word, y cambias un punto, una coma, el más mínimo cambio produce un resumen criptográfico diferente. Con lo cual, para un contenido solo existe un hash. El hash identifica inequívocamente y exclusivamente a un contenido. Una fotografía nunca tendrá el mismo hash que otra fotografía distinta, aunque se diferencien por un píxel nada más. Y eso, a su vez, permite, por lo tanto, identificar contenidos de forma inequívoca y también verificar que el contenido que te llega a ti no ha sido manipulado. ¿Por qué? Porque si tú sabes que un contenido X tiene este hash y pides a la red, oye, el que tenga el contenido correspondiente a este hash, que me lo retorne. Y te retornan un contenido. Tú luego es muy fácil verificar si ese contenido es el correcto. ¿Por qué? Vuelves a pasarlo por el algoritmo de hash y si te da un hash diferente, ese contenido ha sido manipulado. Es muy sencillo en la práctica. Por lo tanto, esta tecnología, IPFS, Interplanetary File System, permite desestructurar, descentralizar todo el sistema de almacenamiento y compartir archivos en Internet y además permite utilizar la tecnología criptográfica de hash para pedir esos archivos, identificarlos inequívocamente y evitar manipulaciones y demás. Entonces hoy vamos a subir, en este tutorial vamos a subir un archivo a IPFS, a un nodo de IPFS, y lo vamos también a descargar una vez subido, para ver cómo se hacen estas dos funciones. En otros vídeos veremos más cosas detenidamente, pero ya con esto podéis subir y descargar archivos de la red. Entonces, os voy a mostrar una página, a ver por dónde la tengo, aquí. Si veis, esta página es una página que, a ver, un segundo, vamos a ver que la veáis bien.
Esto es una librería de JS, de JavaScript, que permite, a través de unas interfaces, interactuar con el protocolo de IPFS. Entonces, bueno, ya nos dan unas interfaces, una serie de métodos que nos permiten interactuar con ellos. Entonces, lo que vamos a hacer, como yo siempre trabajo en JavaScript, o en su mayoría en JavaScript, os voy a explicar cómo utilizar esta librería. Otros vídeos hablaremos de cómo instalar nuestro propio nodo IPFS en nuestro ordenador y demás. Pero hoy vamos a utilizar esta librería y en vez de instalarnos nuestro propio nodo, vamos a conectarnos con el nodo de Infura, que ya todos sabéis que es Infura porque lo hemos hablado en otros vídeos. Y entonces Infura tiene un nodo abierto público de IPFS con el que podemos interactuar. Vamos a ver el código y empezar a trabajarlo. Bien, aquí como podéis ver voy a ampliar un poco la fuente para que se vea mejor. Esto es una instalación de un proyecto de Angular. Lo he generado por la línea de comandos. Y bueno, esto es un proyecto sencillito de Angular. Podríamos hacerlo otra vez a través de una web sencilla de HTML y JavaScript, pero bueno, yo trabajo bastante con Angular y me ha parecido interesante también empezar a interactuar con estos frameworks. Que sepáis que la librería en sí también se puede correr desde el punto de vista del navegador, insertarlo en un JS normal, de Vanilla Sky. Podéis hacer también una instalación en Node.js, etcétera, etcétera. O sea, es muy flexible. Bien, lo primero que quiero comentaros es que un navegador, todos los navegadores del mercado, no pueden manipular archivos de tu ordenador por un tema de seguridad. Es decir, podemos subir un archivo al navegador a través de un formulario, pero el navegador, nuestro browser, no puede coger y modificar o eliminar algo que esté en el sistema de archivos de nuestro ordenador. Eso no lo puede hacer, está capado por temas de seguridad. Entonces lo que vamos a hacer básicamente, aunque podremos hacer, y lo veremos en otros vídeos, hacer un JS que corra directamente sin navegador y coger un archivo de nuestro sistema, manipularlo y tal, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, a través de un formulario, subir una imagen y renderizarla en pantalla. Previa carga del archivo que ha sido subido a IPFS. Tranquilidad, lo vamos a ver poco a poco. Bueno, este es como os he dicho, es un Angular muy sencillito, simplemente estoy trabajando en el app component, no hay ni enrutamiento ni nada por el estilo. Y entonces, bueno, aquí tenemos el código HTML, donde básicamente veis aquí que hay un input de tipo file, que como todos bien sabéis, es un input de formulario HTML5 que sirve pues para subir un archivo a internet desde nuestro navegador. Y luego tenemos otro div paralelamente donde, bueno, hay una imagen por defecto, pero basándonos en la condicional de una variable que yo le he llamado hash IPFS. Si esta variable es un string vacío, se mostrará la imagen por defecto. Pero si existe el hash, si hemos conseguido subir el archivo y hemos obtenido el hash de ese archivo, el hash que lo identifica en IPFS, entonces se cargará dinámicamente, se sustituirá la imagen por defecto y se cargará la nueva imagen que hemos subido al nodo de IPFS. Para ello, bueno, se establece una URL que es común, que es https://ipfs.io/ipfs/ y el hash. Como veis, esto es estático, la primera parte de la URL, y luego le meto por variable la parte del hash.
Bien, sencillo, para cualquiera que sepa un poco de HTML, esto lo entiende. Bien, y luego tenemos la parte, digamos, del componente de lo que es el JavaScript propiamente dicho. Entonces, os voy a mostrar, voy a correr, lo que pasa es que tengo otro servidor corriendo, primero lo desconecto, ya está, y voy a correr este Angular para ver en el navegador cómo se ve este HTML. A ver. Vamos a esperar a que se inicialice. A veces tarda un poquillo. Vale, nos dice que se ha compilado correctamente. Entonces vamos a ver ya en el otro lado. Os voy a mostrar la página. Bien, esta es la página, ¿no? Esto es el HTML que me renderiza este Angular. Y como podéis ver, voy a empequeñecer el vídeo para que lo veáis mejor. Como podéis ver, pues nada, es un, como os decía, un input de tipo file y pues luego una imagen por defecto, bueno, que es pues esta imagen que indica como para subir arriba, ¿no? A internet. Entonces, lo que vamos a hacer es subir una imagen y capturar esa imagen en nuestro JS y entonces ya manipularla para subir a IPFS. Vamos a trabajar el archivo. A ver, que tengo aquí la otra pantalla para seguir un poco el esquema. Vamos a ver. Bueno, aquí es, ya veis, tengo la variable puesta como string vacío, la he inicializado, el hash IPFS que os hablaba antes. Y ahora, cuando el componente se ha terminado de cargar, a través del método ngOnInit, vamos a, primero, a través de select by getElement by ID, vamos a coger el elemento, ese input, para ver, manipular sus posibles valores, ¿no? Entonces ponemos const file selector. Yo tiendo a establecer un poco la programación en inglés por estandarizar un poco. Y entonces, bueno, es document get element by ID, que como sabéis lo que hace es básicamente retornar el elemento que tenga ese ID. Y el ID que le he puesto es img, de imagen. Si nosotros vamos al HTML, vamos al input, veis que tiene ese ID. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es un add event listener, es decir, un escuchador de eventos. Cuando cambie, subamos un archivo, se va a disparar ese evento. Y este escuchador de eventos va a su vez a disparar una función, que la vamos a definir ahora. Entonces vamos al archivo, a la referencia file selector, y vamos a poner add event listener. ¿Qué evento es? Es change, de que cambia el estado. Y entonces vamos a poner una arrow function que va a recibir como argumento el evento. Esto es TypeScript, le ponemos un any para que no nos ponga ningún tipo de problemática. Vamos a seguir un poco la nomenclatura en inglés. En evento vamos a poner event. Entonces, cuando nosotros subimos un archivo a través de un navegador, a través de un formulario con un input de tipo file, se dispara una API que es nativa del navegador, de nuestro Chrome o del que usemos, que es
que es el File API, que no tiene nada que ver con IPFS, es una API de JavaScript que está implementada en los navegadores. Y entonces esta API va a ir guardando en un array los archivos que vayamos subiendo. Entonces, si ha cambiado el estado, es que hemos subido un archivo, vamos a guardar en una constante ese archivo. Entonces, ese archivo le vamos a decir que es const_file, constante, event, target, files. Y como es un array, cogemos el primer elemento. Entre corchetes, el 0, que está en la primera posición. Por lo tanto, hemos guardado la referencia, hemos puesto un event listener y al cambiar el estado, es decir, al subir una imagen, se dispara esta función que hace que guardemos en la constante file el archivo. Bien. Y de ahí podemos pasar esta constante a otra función para que haga algo con este archivo. Pero lo primero que quiero que veáis es el archivo en sí. Por lo tanto, vamos a hacer un console log de file. A ver qué tiene dentro cuando subimos un archivo. Salvamos los cambios y vamos a ver, voy a traer otra vez la web. Aquí tenemos la web y vamos a subir un archivo. Vale, he puesto unas imágenes un poco frikis, pero que, bueno, como buenos informáticos nos gusta esto. Entonces voy a subir a Yoda, ¿no? Que la fuerza esté con vosotros para seguir aprendiendo blockchain. Vamos a ver, vamos a subir a Yoda. Y ya veis, Yoda se ha subido, o sea, no se ha subido a ningún servidor ni a nada, simplemente está en el navegador, en la API, en la File API. Si nosotros ahora vamos a inspeccionar, vamos a consola, veis que se ha imprimido aquí la constante file y que, bueno, tiene una serie de datos. No sé si veis, porque la verdad es que lo pone en pequeño, pero bueno, os lo leo sino yo. Pues pone la fecha que fue modificado el archivo, la última fecha. Esto es un metadato que tiene el propio archivo, no es que lo meta el navegador. Tiene el nombre del archivo, el tamaño de bytes, la tipología, el type. En este caso me está diciendo que es un PNG. Entonces, bueno, básicamente tiene estas 4 variables, ¿no? El last modified, el name, el site y el type. Y esto es lo que este es el objeto que está dentro del array de archivos en la posición 0. Por tanto, nuestra imagen. Bien. A ver si me deja ahora quitar la consola. Así, para ver mejor la imagen. Entonces, bueno, ya habéis visto que hemos recuperado el archivo, lo hemos guardado en una constante. Bien, ahora lo que voy a hacer es, voy a pasárselo a una función que aún no he definido. Le voy a llamar a esa función run. Y entonces le voy a poner, bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer esta función. Va a ser una función de entrada, os digo que va a ser una función asíncrona. Todos los que programáis en JavaScript ya sabéis a lo que me refiero. Entonces, para ello tenemos que utilizar async, el nombre de la función, va a recibir el archivo de tipo any y abrimos llaves. Bien, lo primero que vamos a definir es una constante que va a ser un array. Esta constante va a ser result. Y es un array que momentáneamente está vacío. Bien.
Ahora es cuando vamos a empezar a interactuar ya directamente con IPFS. Ya hemos cogido el archivo y lo hemos pasado a una función. Esta función es la que va a tener que hacer todo el trabajo. Vale. La librería de JS que os he mostrado tiene varias interfaces para interactuar con el conjunto de protocolos IPFS. Básicamente existen tres. Tenemos la DAG API, que es de bajo nivel, veremos en otros vídeos, pero que aquí sería excesivamente largo y complicado para empezar. Prefiero que empecéis a ver la utilidad del protocolo. Ya veremos en otros vídeos, trabajaremos con el LAB, porque habría que hablar de árboles, de muchas cosas. Luego tenemos otra interfaz, que es la MFS Files API, que es Mutable File System, que básicamente, ya hemos visto que que un hash es único para un contenido, por lo tanto no podemos modificar un contenido manteniendo el mismo hash. Esto permite, digamos, abstraernos de esa rigidez, pero lo veremos más adelante en otros vídeos también, porque si trabajamos con esta interfaz no vais a poder ver un poco el funcionamiento un poquito más interno porque se abstrae de algunas operaciones y prefiero entrar un poquito más abajo. Entonces vamos a utilizar otra interfaz, la tercera y última, que se llama la Regular File API, que es la que vamos a ver en estos tutoriales. Bien, la DAG la reconoceréis porque va a ser escrito, lo vais a ver así, ¿no? La referencia al nodo IPFS.DAG y el nombre del método. La MFS la vais a reconocer porque va a ser la referencia al nodo IPFS.files. Y el nombre del método. Y la regular, que es la que vamos a tratar nosotros, es muy simple de reconocer porque vais a ver la referencia al nodo, punto y directamente el nombre del método. Con lo cual es fácil de reconocer. Bien, antes de nada, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es instanciar un nodo. Podríamos tener un nodo local en nuestro ordenador. No es nada complicado. Lo veremos en otros vídeos. Pero hoy nos vamos a conectar con un nodo externo y vamos a trabajar y vamos a instanciarlo para poder interactuar con ese nodo externo. Claro, un nodo externo tiene que ser público y gratis para poder hacerlo. Si no, pues tendríamos que pagar y demás. Esto nos lo permite, por lo menos hasta el día de hoy, Infura. Entonces, ¿cómo instanciamos un nodo de IPFS? Primero hay que establecer una variable que vaya a guardar esa instancia, ¿no? Entonces ponemos IPFS any, porque, vamos a poner que es de cualquier tipo de dato. Vale, esta es la variable que va a almacenar nuestra instancia. Bien, hasta ahí correcto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues en el constructor vamos a hacer directamente la construcción de la instancia. Por tanto, cogemos y decimos que this IPFS es igual, y aquí ahora os voy a poner el método, pero antes tenemos que cargar el paquete de npm que nos permite interactuar con esta librería, ¿no? Cargar básicamente la librería o un módulo de esta librería. Para ello, nosotros vamos a cargar IPFS-HTTP-client. Voy a abrir otra pestaña de terminal y entonces voy a poner npm y de install IPFS-HTTP-client. Con esto instalamos como dependencia no de desarrollo sino de producción este módulo, esta librería que nos permite, pues como es muy descriptivo el nombre, interactuar con un nodo a modo de cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues la instalamos.
esperamos a que se instale y luego la requeriremos en nuestro componente. Una vez obtenida, llamaremos al método correspondiente que nos va a servir para instanciar el nodo y a partir de ahí llamar a sus posibles métodos. Vamos a esperar un poquito a que se cargue. Bien, parece que no ha habido ningún problema. Cerramos la terminal por un momento y vamos a requerir aquí ese módulo, ¿no? Entonces, import llaves IPFS client from y aquí IPFS HTTP client. Bien, creo que lo he puesto todo correctamente. Sí, yo creo que sí. Vale, entonces ahora básicamente lo que tenemos que hacer es usar ese módulo, crear un cliente, instanciar digamos, un cliente conectándolo a ese nodo, ¿no? Y para ello tenemos que pasarle como parámetro un objeto. Un objeto que va a tener una serie de propiedades. La primera es la host, que en el caso de Infura es ipfs.infura.io, coma, vamos a tener otra propiedad que es el puerto. Le hemos dicho cuál es dónde está el nodo. Ahora le vamos a decir cómo se tiene que conectar, ¿no? Porque puerto. Infura utiliza el 5001 y luego el protocolo. Entonces, protocol HTTPS. Bien. Y si no hemos tenido ninguna errata, esto debería ser correcto. Vamos a ver. Entonces volvemos a nuestra función. Ya hemos instanciado en nuestro contrato el cliente con el nodo de Infura, que lo hemos guardado en nuestra variable denominada IPFS, lo podéis llamar como os dé la gana, yo lo he llamado así. Y ahora lo que vamos a hacer es subir el archivo que habíamos pasado como argumento, que habíamos rescatado del formulario. Entonces, para ello, lo primero que tenéis que saber es que se utiliza el método add. Como os he dicho, este regular file API es directamente la instancia punto el método. Por tanto, será this.ipfs.add entre paréntesis los parámetros que tenga ese método. Bien, esto sirve para subir un archivo. Tenéis que saber que este método tiene dos posibles argumentos o parámetros. El primero de ellos es la data. Hombre, si quieres subir algo, lo primero, lo básico es mandarle la data, ¿no? Que quieres subir. Puede ser un archivo o puede ser un conjunto de archivos, con lo cual el primer parámetro podría ser un array de archivos. Y luego el segundo parámetro es una serie de opciones, que incluso veremos en otros vídeos algunas de ellas. Ya veremos, bueno, no me quiero meter ahí porque prefiero que entendáis los conceptos básicos y luego ya pues es cuestión de que yo haga más vídeos y también vosotros vayáis profundizando por vuestra cuenta. Entonces, sería algo así, ¿no? This ipfs.a, aquí se le pasaría el archivo y como no le pasamos el segundo argumento que son opciones, pues no tendría, con esto bastaría, ¿no? Sin embargo, este método lo que nos retorna es un array asíncrono, es decir, tú le puedes pasar uno o varios archivos y este método lo que va a hacer es subir el primer archivo a IPFS, subir el segundo, tercero, tal, y va a ir retornando una respuesta que es un objeto que retorna por cada archivo subido. Por lo tanto, puede que una respuesta sea en 10 milisegundos, la otra en 100 milisegundos. Es una función asíncrona que retorna un array asíncrono. Es decir, objetos
no va a retornar, si tú subes 3 archivos, no va a retornar las 3 respuestas correctas al mismo tiempo, sino que dependerá de, pues de cómo de rápido se suba cada una al nodo de IPFS. Esto es importante. Entonces, para ello, nosotros vamos a utilizar una estructura de JavaScript para temas de asincronía, que es forAwait. ¿Recordáis que hemos puesto que run era una función asíncrona? Await solo se puede utilizar como una función asíncrona. Y entonces nosotros vamos a decir que, bueno, resultado, vamos a ponerle con un guión bajo para distinguirlo, result of this ipfs.add file, que es el archivo que viene aquí como argumento a la función, el archivo que hemos rescatado del formulario. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, aquí lo que estamos viendo es que se va a guardar en una constante --result cada resultado que vaya devolviendo esta función add. Como es asíncrono, pues irá devolviendo uno a uno según vaya pasando. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, y por eso os he puesto aquí el array vacío de result, vamos a ir haciendo un push de cada devolución resuelta que nos da el método add. Como solamente vamos a subir un archivo, solamente nos va a regresar un objeto del resultado de esa subida del archivo. Nosotros vamos a coger y por tanto vamos a ir a result, push y aquí result con guión bajo. De esta manera estamos metiendo a través de push, estamos metiendo todos los resultados. Como estamos subiendo solo un archivo, realmente esto se va a ejecutar solo una vez y listo. Pero fijaros que es muy importante el await, porque si no, el intérprete de JavaScript va a seguir interpretando las siguientes instrucciones por debajo de esta sentencia, ya que es una función asíncrona y por tanto sigue ejecutándose a la espera de que se ejecute en algún momento esa función. Si ponemos await, hasta que no se soluciona por completo, no sigue ejecutándose el código, y esto es importante porque si no nos va a ocasionar evidentemente errores. Por eso de ahí la importancia de utilizar await. Y bueno, mejor os voy a poner un console log para que veáis el resultado, ¿no? Que puede ser interesante. En este caso del array, que solo va a tener un elemento, ¿no? Porque es solo un objeto. Y vais a ver aquí unas propiedades, el objeto que nos devuelve el método add. Vamos a darle a guardar. Entonces vamos a la web. Y si subimos una imagen, veis que, bueno, hemos subido la imagen de Yoda. Vamos al inspector, vamos a la consola y como podéis ver nos devuelve un array. El método add nos está devolviendo un array. Como os he dicho, como hemos subido un archivo, este array era asíncrono, como os decía, y entonces aquí los diferentes elementos del array, que son objetos, los diferentes elementos los va a ir devolviendo de forma asíncrona, no todos de golpe. Por eso, básicamente hacíamos esta instrucción de JavaScript que con el await para ir metiendo en nuestro array personalizado todos los resultados. Y el await nos permite saltar a la próxima instrucción siempre y cuando se hayan resuelto todos los elementos que hemos subido a IPFS por el método add. Entonces, aquí tenemos ese array que nos devuelve. Y como solo hemos subido un archivo, pues solo nos muestra un archivo. Y tiene una serie de propiedades. Cada objeto, que es decir, equivale a un archivo subido a IPFS, tiene una serie de propiedades. Concretamente 3.
el CID, que es el identificador de contenido, que es el hash que hemos dicho. En sí es un objeto, el CID. En CID en sí es un objeto que, bueno, tiene varias cosas, pero veréis que hay un string, una propiedad llamada string, que es el hash, que coincide ahora con otra de las propiedades que tiene este objeto, que es el path o ruta. Pero no os confundáis, esto ya lo veremos más adelante. Lo que identifica inequívocamente es el CID. El path coincide en esta operación, pero no tenéis que... es una cosa diferente, que ya veremos en otros vídeos. Y el size, como bien indica, es el tamaño bytes del archivo subido a IPFS. Este archivo ya está subido. Si nosotros nos vamos cogemos el hash, ya directamente, por lógica, podríamos conectarnos a un nodo de IPFS y ver ese archivo, descargar ese archivo. Entonces, vamos a ver, yo tengo en otro navegador, tengo aquí abierto, vamos a ver, un segundo. Vamos a ver, tengo por aquí yo utilidades IPFS. Vale, aquí. Si os fijáis, si vais a esta página, IPFS.io y metéis aquí el hash, le dais a explorar, vais a ver aquí el resultado, ¿no? El identificador único, que es el hash. Esperar, que creo que no hemos copiado el hash bien. Sí, vamos a ver. Vamos a ver si me deja, hombre. Vamos a ver si me deja pegar. Vale, ahora este es el hash. Y bueno, es un objeto que es de tipo file, ¿no? Y bueno, está dividido a su vez en dos chunks. No vamos a entrar ahora en lo que es eso. Digamos que cuando se sube a IPFS se particiona el archivo subido en varios que se encriptan y luego generan como un árbol, como lo que vemos en blockchain, al final un único hash, que es el que vemos aquí. Pero en la estructura de datos entraremos en otro vídeo porque requiere un vídeo solamente para eso. Entonces aquí básicamente pues ya veis, ¿no? Que de la raíz pues salen dos hijos, ¿no? Que toda la criptografía va de abajo arriba hasta obtener el hash que nosotros usamos para direccionar. Incluso podéis ver esta entrada. Si nosotros le damos a ver entrada, ahí tenemos nuestro querido héroe. Lo tenemos aquí, que básicamente pues es la dirección con el hash. O sea, todas las direcciones IPFS desde el nodo en la primera parte, y luego le estamos pasando el parámetro como slag de la URL, el hash de este archivo. Y aquí lo tenemos. No está en ningún servidor centralizado. Otra cosa es que en este momento solo haya un servidor, un nodo de IPFS con este archivo. Pero este archivo es público. Cualquiera puede guardarlo en su nodo. ¿Qué pasa? Que si es interesante guardarlo, lo guardarán. Si no es interesante, no. Si solo está en un nodo, en el tuyo o en uno externo, y se apaga o se da de baja el demonio que corre el nodo de IPFS, que es como se llama el proceso de ejecución, este archivo ya no va a estar accesible. Por lo tanto, hay un sistema que se llama pinning, bueno, en inglés no sé cómo es, que básicamente es decir, bueno, a este nodo, os pido que no borréis este archivo nunca. Igual uno está apagado, pero los otros podrán seguir sirviendo. ¿Esto por qué se hace? Porque IPFS, bueno, al final hay una memoria limitada en el nodo. Entonces, conforme se van subiendo archivos, hay lo que se llama un recolector de basura que va eliminando los archivos más antiguos. Salvo que tengan una marca de decir, bueno, este archivo no lo borres, borra otro, pero este no.
Evidentemente, cuando esto se hace en un nodo propio, se puede hacer perfectamente sin problemas, pero cuando se solicita un nodo externo, generalmente te van a pedir algo a cambio, ¿no? Una retribución económica o lo que sea. Si el archivo es muy interesante y a todo el mundo le gusta compartirlo por lo que sea, imaginaros que pues no sé, es una lista de corrupción, que todos los ciudadanos están realmente enfadados, pues, y todos quieren participar en difundir esa lista de políticos corruptos, ¿no? Pues todo el mundo podría ponerse en su nodo y, bueno, siempre habría algún nodo que tuviese la lista accesible, o muchos al mismo tiempo. Bueno, pues esto es lo que quería mostraros. Fijaros que esta URL es la que luego pongo en el código. Si lo vamos a ver aquí en el HTML, si no hay hash, o sea, si esta función es un string vacío, se muestra la imagen por defecto, que es este simbólico azul. Si no, pues se muestra la fotografía, se construye esta URL que hemos visto con el hash. ¿Por qué no se está viendo ahora? Bueno, porque básicamente le hemos hecho un console log, pero no lo hemos adjudicado a la variable de IPFS hash. Eso lo tenemos que hacer ahora. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, básicamente como podríamos estar subiendo imágenes constantemente a través de este formulario, lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a borrar el console log, por dejarlo un poquito más limpio, y vamos a establecer otra vez a cero a un string vacío IPFS hash. This IPFS hash igual a string vacío. ¿Por qué? Porque podríamos estar intercambiando imágenes, subiendo y subiendo imágenes, y queremos que se vaya refrescando en nuestro navegador la imagen que estamos subiendo. Luego, lo que vamos a hacer, pues, es decir que this IPFS hash le vamos a asignar un valor. ¿Cuál es ese valor? El hash del archivo que hemos subido a IPFS. ¿Dónde está? Pues está en result, que es nuestro array que guarda las respuestas del método add, que ya sabéis que retorna un array asíncrono, por lo tanto tendremos que coger el primer parámetro de este array. Luego tendremos que ir a la propiedad feed, que ya hemos hablado de ella, que no lo hemos visto, que es una de las propiedades del objeto que nos retorna, y concretamente luego al string, a la propiedad string, que ahí es donde está el feed, el identificador único. Si nosotros volvemos a ver aquí en la consola, veis que, bueno, dentro tendríamos tres propiedades del objeto, que sería el feed, el path y el site. Dentro del feed es un objeto a su vez que tiene el string, que es el hash, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos seguido ese recorrido básicamente. Ya lo hemos guardado ahí. Vale. ¿Qué más? Vale. ¿Qué pasa? Que tenemos el hash, con lo cual ahora ya, como esta variable no es un string vacío, se puede construir la URL y esta condicional va a mostrar la URL de IPFS. Por lo tanto, el archivo que se cargue será el de IPFS, no el comodín que hemos puesto. Vamos a hacerlo de nuevo, a ver qué pasa. No sé si hemos salvado los cambios, si ahora. Entonces vamos otra vez hasta nuestro navegador. Voy a bajar mi fotografía para que se vea mejor. Vamos a subir nuestra imagen de Yoda. Ahora mismo se está subiendo y ya está. Y como veis, se ha cargado nuestra imagen de Yoda en nuestro navegador. Ahora mismo, si nosotros nos vamos a inspeccionar este elemento, vais a ver que se ha construido la URL de https ipfs.io/ipfs/ y el hash. Sencillo, ¿verdad? Hemos subido nuestra primera fotografía a IPFS y la hemos
retornado a través de una URL, de una etiqueta URL, una etiqueta de imagen normal HTML, metiéndole la URL de IPFS. Que ya veis, pues cuando IPFS hash ya no es un string vacío, es decir, tiene un hash, pues entonces se vuelca esto. Y la otra, por defecto, no. Bien. Hasta aquí hemos subido un archivo y hemos rescatado el hash, lo hemos guardado y lo hemos montado en una URL que nos retorna el archivo. Bien. Pero, ¿qué ocurriría si nosotros no queremos montar una URL con el hash, sino que simplemente queremos recuperar el archivo en sí, los bytes del archivo y guardarlos en por ejemplo, en nuestro ordenador, o hacer algo con ello, o lo que sea, ¿no? No tanto mostrarlo en pantalla como una maquetación HTML. Pues para ello tenemos otro método de la instancia de esta librería con este nodo de IPFS, que es el método cat. Cat nos permite retornar el archivo y guardarlo o hacer lo que queramos con él. Para ello vamos a necesitar básicamente el hash del archivo. Entonces, vamos a establecer una variable que va a ser una constante const file contents. Y bueno, vamos a decir que es await, la asignación del valor, porque vamos a utilizar la función cat, el método cat de esta librería, que también es asíncrono. Bien, siguiendo la lógica que hemos hablado antes, sería así, sin más, y aquí mandaríamos el hash. Y esto nos retornaría un array, con chunks, lo que ellos llaman chunks. Los chunks son trozos digamos que el archivo que se retorna se divide en partes de datos binarios en bruto, no procesados, datos binarios, y eso se llama chunks en inglés. Entonces lo que nos va a retornar es un array. Esto se hace por motivos para ver un poco bueno, no quiero meterme ahí, pero básicamente que sepáis que es un array, en vez de devolverlo todo junto, todo el código binario de la imagen juntas, la divide en trozos que se llaman chunks. Esos chunks son buffers. Un buffer no es más que un conjunto de datos en bruto binarios. Vale. Entonces, vamos a coger y ya, bueno, decir this IPFS cat. Vamos a ir a coger nuestro hash, que bueno, simplemente, básicamente, podemos llamar a nuestra variable IPFS hash, o podríamos coger esto, como queráis. Pero bueno, ya que lo tenemos guardado en una variable, pues usamos la variable. Y esto, pues bueno, nos retornaría este array. Pero ¿qué pasa? Que es un array de buffers, de chunks, que no podemos luego tratarlas, ¿no? Entonces lo que tenemos que unificar a su vez de estos buffers, tenemos que hacer un buffer global. Lo tenemos que empaquetar en un único buffer, concatenar estos diferentes buffers en uno. Para ello, se podría hacer directamente con Vanilla Sky, con código de JavaScript directamente, con Vanilla, no sé cómo he dicho, pero vamos, con JavaScript normal. Entonces, sin embargo, por agilizar las cosas, aunque tiene un poquito más de consumo de memoria RAM, vamos a utilizar un paquete que es que se llama it2buffer. Entonces vamos a instalarlo, vamos a nuestra terminal, bueno, teníamos otra abierta aquí, vamos a limpiar un poquito,
y vamos a poner npm install y esto es it to buffer. Básicamente es un paquete de npm, un módulo que permite concatenar diferentes buffers en uno. Ya está. Entonces lo instalamos como dependencia de producción y mientras tanto la vamos a ir requiriendo aquí. Yo lo tengo aquí apuntado, directamente lo copio y lo pego para ser un poquito más rápidos y listo. Ahí ya tenemos esta dependencia y ya podemos hacer uso de ella. Entonces aquí lo vamos a usar este método toBuffer, paréntesis, y cerramos aquí atrás paréntesis. De esta manera el array que nos retorna el método cat del array de buffers lo concatena en un solo buffer. A partir de aquí podríamos hacer lo que quisiéramos con ello, ¿no? Podríamos, por ejemplo, no vamos a ver más que signos, pero podríamos coger y formatearlo, ¿no? Entonces decir file contents to string, ¿no? Vamos a poner así. Y bueno, lo que vamos a ver en consola es simplemente una tirada enorme de simbología que no entendemos, pues porque no, la consola no es el instrumento adecuado para renderizar una imagen, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, es para que veáis que tenemos esto. Que sepáis que el método cat, además de pasarle el hash, tiene un segundo método que son opciones, diferentes opciones, de la misma manera que tenía el método, o sea, es un segundo argumento que son, o parámetro que son opciones, de la misma manera que tenía el método add. A su vez, también el método cat podemos pasarle no necesariamente solo un hash, podríamos hacer referencia a diferentes hashes, es decir, a diferentes archivos. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera, que es como estamos trabajando hasta ahora, y vamos a ver qué ocurre en consola. Vamos a ver. Yo voy a coger, esta vez voy a coger la imagen de Batman. Ahí tenemos, perfecto, se ha construido la URL. Pero vamos a ver qué pasa en la consola. Nos vamos a la consola, ¿veis? Qué tirada de símbolos, que no hay quien los entienda, esto parece chino. Bueno, pues esto es simplemente la imagen. Esto es la imagen. Si utilizásemos, bueno, en JavaScript se puede hacer con Reader, bueno, hay varias formas de hacerlo, pero podríamos mostrar, igual que mostramos aquí a través de la URL, podríamos directamente también pintar esta imagen. Entonces, bueno, es básicamente lo que quería mostraros por el día de hoy. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a subir un archivo, hemos aprendido también a montar una URL con el hash y hemos aprendido a utilizar el método cat también para retornar el archivo que retorna bytes, da igual el formato, luego tú lo tendrás que formatear. Eso es un poco todo. Recordad que estamos hablando de Regularify API, pero que hay otras interfaces que veremos en otros vídeos, como DAG API o MFS. Habrá un segundo vídeo donde hablaremos también de cómo poner directorios, trabajar con directorios dentro de este ecosistema de hashes, ¿no? de IPFS. Pero eso ya será otro vídeo porque si no este es excesivamente largo. Y bueno, espero que en general, aparte de lo que es el código, hayáis entendido qué es IPFS y qué aporta de nuevo y de beneficioso para la sociedad y para el mundo de la tecnología. Nada, espero que os haya sido ameno, que hayáis aprendido. He intentado que fuese lo más asequible posible porque es el primer vídeo que hago de IPFS, entonces bueno,
Habrá mucha gente que por primera vez haya oído hablar de esta tecnología, otros que no, pero hay que empezar un poco siempre por el origen e intentar que lo entendieseis todos. Espero que así haya sido y que hayáis disfrutado del vídeo. Ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer, practicar, practicar y practicar. Y nada, si no queréis perderos los próximos vídeos de IPFS, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, porque si no, no os enteráis de cuando subo un vídeo. Y lamentablemente no puedo subir vídeos todos los días, con lo cual igual se os escapa cuando subo un vídeo. Por lo tanto, campanita y suscribirse a este canal de YouTube. Y nada, os espero en los próximos vídeos, ir un poco madurando todo lo que hemos hablado hoy, y en los siguientes vídeos veremos mucho más de IPFS, que es una serie que voy a empezar ahora y que yo creo que tiene muchísimo recorrido. Bueno, hoy es viernes, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero ya me toca descansar, así que si coincide que estáis viéndolo hoy, buen fin de semana a todos y a pasarlo genial. Venga, no me faltéis, os veo.